estudiantes del curso virtual de Derecho Penal especial de la doctora Julia Sáenz. Una vez más, aquí en estos tutoriales sobre un nuevo tema en materia de Derecho Penal especial. Nosotros hemos entrado ya a este tercer módulo. Ya hemos hecho en otros tutoriales la introducción al contenido de este tercer módulo, siendo uno de los temas los delitos sexuales. Pero antes de entrar en materia y detallar cada uno de esos delitos sexuales, nosotros tenemos que entender primero el marco conceptual y luego determinar cuáles son los delitos sexuales. Vamos a empezar primero. Mire si este cursor ve, fíjese que he añadido una transparencia, una filmina nueva. Es que se suscriba a este canal. Si no se ha suscrito, dele like para que se active la campanita y cada vez que subimos tutoriales usted pueda tener acceso a ellos. Comparta con otras personas, inviten a sus amigos, a sus compañeros a que se suscriban al canal, y de igual manera sé que estos tutoriales los ven estudiantes de las facultades de Derecho de otras universidades de América Latina, entre ellos México, Colombia y Perú. Así es que sean bienvenidos a su canal y a sus tutoriales. Bien, ¿qué son los delitos sexuales? Los delitos sexuales son un tipo de figuras delictivas que denota varias características en la personalidad y por ende en el perfil del sujeto activo o victimario. No porque en otras figuras delictivas esto no se dé. Cada figura delictiva demuestra o arroja información sobre la personalidad del victimario. Sin embargo, en los delitos sexuales hay connotaciones especiales. El victimario o sujeto activo o agente de este tipo de figuras delictivas demuestra un alto grado de peligrosidad. Sin embargo, aun cuando la figura delictiva que realiza denota un alto grado de peligrosidad, no es lo que demuestra, salvo excepciones. Generalmente, el perfil o la personalidad de este tipo de agentes o sujetos activos o victimarios manifiesta un perfil bajo, es decir, son empáticos, amables, cariñosos, tratan de entablar una relación de amistad con su víctima, tratan de atraer la confianza de la víctima para no despertar sospecha. Esa condición en especial les hace doblemente peligrosos, hace que su nivel de peligrosidad vaya en aumento. Eso entre otras cosas. Pero bien, ¿qué son los delitos sexuales? Los delitos sexuales, fíjense que yo he tratado de buscar aquí un concepto, traté de elaborar un concepto que pudiese enmarcar todas las características que esta figura delictiva encierra. Y considero que los delitos sexuales son conductas ilícitas que están conformadas por actos idóneos que tienen la peculiaridad de transgredir, de violentar, de dañar dos bienes jurídicos que se constituyen en derechos humanos que están íntimamente vinculados con el respeto a la dignidad humana, a la condición de ser humano, ya que estos derechos, estos bienes jurídicos están ligados con la personalidad, con la formación de la
personalidad del individuo y con su libertad sexual. Es decir, los delitos sexuales son conductas delictivas que transgreden, que violentan dos tipos de derechos sexuales. Uno, la libertad de escoger a la persona que yo deseo, y otro, la integridad sexual. Entendiendo esa integridad sexual desde el punto de vista de la indemnidad sexual, es decir, el derecho que tiene todo ser humano a tener su sexualidad, a formar una sexualidad que no esté llena de traumas ni de temores que puedan influir negativamente en la formación de su personalidad futura. De este concepto nosotros podemos colegir que dependiendo del tipo de derecho humano o bien jurídico que afecta estos delitos sexuales, podemos atender quién es la víctima. La libertad sexual, cuando se afecta esa libertad sexual, estamos hablando de delitos de naturaleza sexual en la cual está involucrado un adulto, una persona ya con criterios definidos. Cuando hablamos de la integridad sexual vinculada a la indemnidad sexual, estamos hablando de la sexualidad de una persona menor de edad que se está apenas formando, integrando para constituir la personalidad de ese individuo. Nosotros en Panamá, en nuestra legislación, no tenemos debidamente identificado estos derechos porque todos los arropamos bajo el patrón de delitos contra la libertad y la integridad sexual, y lo tenemos estructurados en 3 capítulos. Un capítulo que me habla taxativamente de los delitos sexuales y del delito de violación y otros delitos sexuales. Un segundo capítulo que nos habla del delito de corrupción de personas menor de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Y un tercer capítulo que nos habla de unas disposiciones comunes. Luego vamos a analizar la estructura de esos capítulos. Sin embargo, aún cuando lo tienen agrupado en esa forma, no se ha tomado en cuenta que en aquellos casos en que la víctima sea un menor de edad, se está afectando su integridad sexual, es decir, se está afectando su indemnidad sexual. Esa indemnidad sexual está involucrando la sexualidad de ese joven, de ese infante, de ese adolescente. Está afectando la formación de una personalidad, de la personalidad sexual del individuo, una personalidad que no se vea impactada por trastornos psicológicos posteriores. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué son delitos sexuales? Son todas aquellas conductas ilícitas que afecten la libertad sexual y la integridad sexual de un individuo, entendiendo a estas como un derecho humano vinculado con el respeto a la dignidad humana, a la dignidad de todo ser humano, y que puede afectar el normal desarrollo y formación de la sexualidad de un individuo.
Eso en cuanto a un marco conceptual que nos arroja varias cosas. El perfil de este agresor denota un alto grado de peligrosidad porque actúa sigilosamente ganándose la confianza de su víctima. Es otro aspecto que denota. Es un delito que constituye un alto grado de perversidad de quien lo comete hacia la víctima. Además, nos hace planteamientos que pone en un signo de interrogación la salud mental del agresor. ¿Desde qué punto o desde qué perspectiva puede evaluarse la conducta del agresor? Es decir, vincularse la conducta del agresor con algún tipo de patologías de conducta. Además, esta figura delictiva, este tipo de figuras delictivas nos muestran hacia dónde puede enfocarse las pasiones humanas, nos muestran los instintos más bajos de las pasiones del ser humano. Esto en cuanto a qué son los delitos sexuales. ¿Cuáles son los delitos sexuales? Nosotros tendemos a pensar que los delitos sexuales solamente es violación carnal o violación sexual, estupro o abusos deshonestos. Los delitos sexuales son conductas de naturaleza sexuales tendientes a menoscabar la libertad sexual y la integridad sexual. Entonces, dentro de ese espectro, dentro de esa gama, dentro de ese marco conceptual, nosotros podemos identificar en principio 8 formas de delitos sexuales. El delito de violación carnal o violación sexual, el delito de corrupción de personas menores de edad, el delito de explotación sexual comercial, el delito de proxenetismo, el delito de estupro, delitos de abuso deshonesto, el delito de pornografía, delito de turismo sexual. Hay una figura delictiva que antes estaba ubicado como una forma de delito sexual o lo contemplaba la legislación panameña dentro del título tercero, delitos contra la libertad y la integridad sexual, pero sale, el legislador considera que debe salir, como en efecto salió, del título tercero, delitos contra la libertad y la integridad sexual, y pasa a formar parte de los delitos contra la humanidad. Y estoy hablando del delito de trata de personas. Ese delito de trata de personas estaba contemplado como un delito de naturaleza sexual, es decir, estaba contemplado dentro de los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Sin embargo, he de señalarles que es una figura delictiva que, aún estando en el título 15 del libro segundo del Código Penal panameño como delitos contra la humanidad, no abandona las connotaciones, las características de un delito de naturaleza sexual. Entonces, jóvenes, esto ha sido una especie de determinación, de descripción del marco conceptual de esta figura delictiva, los delitos sexuales. Los delitos sexuales tienen también una característica importante, y es que muchos de ellos se constituyen
en delitos determinantes del blanqueo de capitales. Esta es una figura delictiva que tiene muchos trasfondos, muchos trasfondos que nosotros iremos analizando detalladamente uno a uno. La finalidad de este tutorial era introducirlos al tema, al marco conceptual, a que entendiéramos qué son los delitos sexuales, qué implicaciones tienen, cuáles son sus características, el perfil del violador. Fíjense, en los delitos sexuales, aquí hay algo, son una característica importantísima, es que la intención de estas figuras delictivas es abiertamente manifiesta, es decir, hay una intención directa. Ninguna persona incurre en la comisión de un delito sexual por negligencia, inobservancia del deber de cuidado o impericia, es decir, por culpa. Por eso es que yo les decía al principio que el agresor, victimario o sujeto activo o agente de los delitos sexuales denota un alto grado de peligrosidad que se esconde bajo ese halo de confianza que demuestra en principio hacia su víctima. La doctrina española y parte de la doctrina europea le llaman delito de propia mano, porque se requiere que sea la misma persona la que lo lleve a cabo para hablar de un delito de homicidio, de un delito, perdón, de violación. Aquí no puede haber una violación por encargo, es un delito de propia mano. Entonces son figuras delictivas muy interesantes que yo les invito a analizar y a estudiar con detenimiento. Vamos a ir una a una estudiando estas figuras delictivas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial. Suscríbase y dele like. Hasta pronto.